apareció en la prensa en un pueblo muy al norte de Estados Unidos. Jessica Gabriel cumplió un sueño de la infancia al participar en el programa Wheel of Fortune, la rueda de la fortuna. ¿Cuántos miran ese programa o lo han visto? Muchos, ¿verdad? Pues fue su sueño. De pequeña lo veía con mi abuela y ella nos traía bocadillos y bebidas y siempre quise participar, recordó Gabriel. La abuela de Gabriel falleció, pero ella sabe que este momento la habría llenado de orgullo. Diría, ay, mi niña, estaría tan orgullosa conmigo. Sus sobrinos también están orgullosos. Es increíblemente genial, nunca me lo esperé, dijo su sobrino de 12 años. Dominic Tetzloff. Gabriel espera que su participación en Wheel of Fortune sirva de inspiración para que sus hijos y sobrinos se atrevan a tomar riesgos y a vivir la vida al máximo. Sigan haciendo cosas positivas y divertidas en sus vidas y disfrútenlas. Tengan metas, les aconsejó. Siempre nos dice que demos lo mejor de nosotros, que nos esforcemos y que siempre persigamos nuestros sueños, dijo su sobrina Eve Tetzloff, de 11 años. Y eso incluye los sueños que te llevan a Los Ángeles para girar la ruleta en uno de los concursos más populares de Estados Unidos. Para despertar. Bueno, entonces es bueno soñar, ¿verdad? Tener sueños y lograr y cumplir los sueños. Y Jessica describe la alegría que ella sintió al concursar en el programa tan popular, La Rueda de la Fortuna, cumpliendo su sueño. Sintió alegría, orgullo, satisfacción. Cuando uno sueña, puede tomar pasos para cumplir el sueño. Pero cuando el cumplimiento del sueño no depende de uno mismo, ahí está más difícil. Israel había tenido un sueño de algún día que el Señor volviera a visitar a su pueblo, a llenar su templo y que Jerusalén fuera principal de las ciudades. Pero muchos en Israel habían perdido la esperanza de que se cumpliera este sueño. Sus sueños de Israel como una nación independiente con su propio rey davídico. Su sueño de ya no sufrir bajo el yugo pesado de los romanos. Y su sueño del cumplimiento de las escrituras y las profecías de una futura gloria de Israel. Como Isaías había expresado en Isaías 11:10, en aquel día se alzará la raíz de Isaí como bandera de los pueblos, hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. ¡Qué profecía tan linda! Pero no se estaba cumpliendo. Así dice el Señor en Jeremías 30:18. Restauraré la fortuna de las tiendas de campaña de Jacob y tendré compasión de sus moradas. Y la ciudad resurgirá sobre sus ruinas y el palacio se asentará en el lugar debido. Surgirán de ellos cánticos de gratitud y gritos de alegría. Sus hijos volverán a ser como antes. Ante mí será restablecida su comunidad, pero castigaré a todos sus opresores. De entre ellos surgirá un líder. Uno de ellos será su gobernante. Lo acercaré hacia mí y él estará a mi lado. Pues ¿quién arriesgaría su vida por acercarse a mí? Afirma el Señor. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Estos eran los sueños de Israel, de volver a ver a Jerusalén en su gloria y más gloria que antes. Pero ya habían pasado tantos años desde que Isaías y Jeremías
dieron estas profecías. 700 años en el caso de Isaías. Y el pueblo de Dios ahora sufre bajo los Césares, como Augusto César y sus poderosos ejércitos. Sufre bajo reyes impíos como Herodes. Sufre bajo gobernadores orgullosos como Poncio Pilato. ¿Dónde está esa raíz de Isaí? ¿Dónde está ese líder que Dios acercará a su lado? ¿Dónde está el gozo prometido? A pesar de que muchos en el pueblo de Israel habían perdido la esperanza, Lucas nos presenta Simeón. Simeón, ¿qué aprendemos de Simeón? Aquí les voy a proveer 3 observaciones de Simeón. Número 1, aquel que sueña con ver el reino de Dios profetizado, verá su cumplimiento. Número 2, aquel que busca la salvación de Dios, la hallará en Jesús. Y número 3, aquel que espera en Jesús, enfrentará mucha oposición. Esas son 3 observaciones. Ok, entonces vamos a ver otro canto más. Pero este canto es distinto. En el verso 25 de Lucas 2, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. La primera observación, aquel que sueña con ver el reino de Dios profetizado, verá su cumplimiento. Simeón es un testigo de buen carácter y él da testimonio sobre la identidad de Jesús y la misión de Jesús. Ahora sabemos muy poco de él, aparte de este párrafo. Sabemos algunas cosas. Él es justo. Algunos creen posiblemente es un sacerdote. Él es devoto. La palabra griega eulabeis significa literalmente quien se aferra a lo que es bueno. Aferrarse a lo que es bueno. Y a veces esta frase se traduce temeroso de Dios, porque muestra respeto piadoso por las cosas de Dios. También dice que aguardaba, y la palabra griega prosdepomai dice esperar activamente, con expectación. Literalmente, estar dispuesto es una espera expectante en la que la persona está lista y dispuesta a recibir todo lo que espera. O sea que él lee las profecías y tiene una viva expectación de que esto se va a lograr, a pesar de lo que puede ver externamente con sus ojos. También es un anciano, porque él está listo a morirse después de este encuentro. Toda su vida él ha estudiado las profecías, las que yo mencioné de Isaías y de Jeremías. Yo me lo imagino en mi mente, ahí en la noche, mientras todos durmiendo con su vela, con su mesa y los rollos, volviendo a leer, haciendo notas, leyendo las profecías de Isaías, Jeremías, Zacarías, y especialmente la profecía de las 70 semanas. ¿Dónde encontramos esta profecía? En el libro de Daniel. Y ahí se nos presenta exactamente el tiempo que nacería el Mesías. Después de la orden de restaurar los muros de Jerusalén, dijo Daniel, serían 483 años. Y él estudiaba todas estas profecías y sabía, tenía una expectación viva, que era lo que aguardaba. Dice Lucas, la consolación de Israel. ¿Cuál es la consolación de Israel?
Hay que ver otra vez el libro de Isaías 40, en un pasaje muy famoso. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dices tu Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido servicio obligatorio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Isaías 40, 1 a 2. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Simeón es un hombre de gran fe y de confianza en Dios. A pesar de que externamente se ven los soldados romanos, se ve el yugo romano, se ve la opresión, Jerusalén de una ciudad decaída, el templo está vacío, el arca del pacto ha desaparecido, pero él sigue orando y perseverando. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo cumplirás tus profecías? ¿Cuándo vendrá tu salvación? Y mientras ora, no sabemos cuántos años orando y esperando así, una noche hay una respuesta. Simeón, ya se ha cumplido el tiempo. Tus propios ojos verán mi salvación. ¡Wow! Imaginen cómo esto lo impactó a su vida, que Dios le dijera que con sus propios ojos, lo que ha soñado toda su vida, él va a verlo. Me imagino que ya tenía más alegría, tal vez lo contaba a otras personas que Dios le había hablado personalmente. Y pasan los días, pasan los meses, años más, no sabemos cuánto tiempo más, pero de repente un día siente una compulsión, siente una necesidad, hay que ir al templo. Y es el Espíritu Santo que está en él obligándole, ve al templo, ve al templo. Y él siente esa compulsión y va corriendo, no sé, con mucha velocidad no creo porque está anciano. Corre como corren los viejitos. Pero entra en los atrios del templo y hay como siempre multitudes de personas. Así se ve todos los días en los atrios del templo en Jerusalén. Pero hay una voz, Simeón. ¿Ves ese niño que presentan al Señor? ¿Ves esa familia pobre y humilde? El niño se llama Yeshua. Es el líder de quien habló Jeremías. Es el rey prometido a David. Él es el profeta de quien habló Moisés. Él es la raíz de Isaí. Ve, Simeón, te he dado a ti este gran privilegio porque has aguardado mis promesas todos estos años. Y Simeón corre a donde está José, María y Jesús. Y imaginen este momento, sus ojos enormes, yo creo con lágrimas, y con ternura y con lágrimas, toma al niño y lo carga en sus brazos. Su sueño se ha cumplido. Él ha visto la salvación de Dios. Imaginen esa alegría de tomar a Jesús en sus brazos. Y nos hace recordar, como nos han explicado ya ahora, cuán grande es esta doctrina de la encarnación. Porque Jesús, siendo cargado por María, por José y ahora por Simeón, cargado Jesús en los brazos de seres humanos, sabrán ellos que Jesús es el Logos, que estaba con Dios desde el principio. Sabrán ellos que Jesús es el Hijo eterno, el Verbo, la palabra de Yahweh, que creó los cielos y la tierra y creó toda la humanidad. El pastor y teólogo Sam Storms captura poéticamente algunas de las paradojas que intervienen cuando pensamos en esta doctrina de la encarnación. El Verbo dice, el Verbo se hizo carne, Dios se hizo humano. Lo invisible
se hizo visible. Lo intocable se hizo tangible. La vida eterna experimentó la muerte temporal. El ser trascendente descendió y se acercó. Lo ilimitado se limitó. Lo infinito se hizo finito. Lo inmutable se hizo mutable. Lo irrompible se hizo frágil. El espíritu se hizo materia. La eternidad entró en el tiempo. El ser independiente se hizo dependiente. El todopoderoso se hizo débil. El amado se convirtió en el odiado. El exaltado fue humillado. La gloria fue sometida a la vergüenza. La fama se convirtió en anonimato. De la alegría inefable a las lágrimas de un dolor inimaginable. De un trono a una cruz. De gobernante a ser gobernado. Del poder a la debilidad. Son muchos contrastes de lo que encontramos o paradojas cuando pensamos aquí que estos seres humanos están cargando al Señor omnipotente, Logos, el Hijo eterno, creador y redentor. Y antes de pasar por esto, hacemos la pregunta. Sabemos que Simeón aguardaba las promesas. Y aun cuando externamente no vio evidencia, siguió creyendo. Y Dios le premió, le dio el privilegio de anunciar quién es el Mesías. Nosotros también tenemos promesas para aguardar. ¿Sí? Bastantes promesas. Para empezar, el nacimiento del Señor Jesucristo solo fue el principio del cumplimiento. Todavía muchas de estas profecías no se han cumplido. Jerusalén está en guerra hoy, no está en paz. Jesús vino una sola vez para hacer el sacrificio de pecado y apaciguar la ira de Dios, pero viene otra vez, como vimos la semana pasada, nos explicó el hermano Neino, su segunda venida, para cumplir todo el resto. Son las promesas que aguardamos, dice Hebreos 9:28. Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. A quienes lo esperan. Para traer salvación a quienes lo esperan. La salvación es específicamente para los Simeones de hoy en día. Los que están aguardando, los que están esperando. Revisan las escrituras, oran, viven como si Cristo pudiera regresar hoy mismo, este día. Sería el retorno de Yeshua HaMashiach. Ciertamente, aquel que sueña con ver el reino de Dios profetizado, verá su cumplimiento. Amén. La segunda observación, aquel que busca la salvación de Dios, la hallará en Jesús. En verso 28, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Entonces observamos en estos comentarios, bueno, no es comentario, es una canción, ¿okay? Es otro cántico, como el Magnificat, como el cántico de Moisés. Simeón es inspirado a cantar, pero su canción viene del Espíritu Santo y viene con alabanza y adoración y viene con nuevas profecías. Pero encontramos que conocer a Jesús es el fin de la búsqueda. Conocer a Jesús es el fin de la búsqueda. Simeón ha pasado toda su vida esperando, aguardando, estudiando. Ha sido religioso, devota, temeroso de Dios. Pero esto no ha sido suficiente. Faltaba la realidad. Tenía la promesa, pero todavía no tenía
la realidad y esperaba y aguardaba, oraba, estudiaba, pero estando en el templo dice, ya, mis ojos han visto, conozco a mi Salvador, lo veo, lo conozco, no hay más que hacer. Dice Dios, despídeme en paz. Un comentarista, Darrell Bach, en su comentario dice, además, tras haber visto a Jesús y conocerlo, Simeón encuentra la paz. Todo lo demás en su vida palidece en comparación. Ha conocido a Jesús y los detalles del resto de su vida carecen de importancia. De nuevo, Pablo ofrece un testimonio similar en Filipenses 3, 1 a 12. Para él, todo lo que había logrado en la vida como fariseo exitoso y respetado es insignificante comparado con conocer a Jesús y servirle. La relación con Dios y el servicio fiel a Él son lo que define todo lo demás en la vida. Y algo similar sucede en nuestras vidas, porque también nosotros hemos pasado por tiempos de inquietudes, por tiempos de dudas, buscando en diferentes cosas, en la religión, en la escritura, en las filosofías, buscando, pero no hay paz. Hasta que Jesús nos encuentra y encontramos la paz, y encontramos el descanso que Simeón encontró. Lo máximo, la culminación de todo en la vida, lo principal es conocer a Jesús como Señor y Salvador. Y encontrando a Jesús, las inquietudes y las dudas, las angustias son disipadas y gozamos una nueva relación con Dios mediante Jesús. Tanto es el gozo de Simeón que irrumpe en un cántico espontáneo, un cántico inspirado por el Espíritu Santo. Ahora todos los cánticos tienen su nombre, en latín. No sé por qué, pero fue traducido rápidamente, el Magnificat, y este se llama Nunc Dimittis, lo cual en latín significa ahora despide. Dice él, ahora despide a tu siervo, y en latín es Nunc Dimittis. Pero este cántico es semejante a los otros cánticos de victoria que encontramos, como encontramos la de María o de Zacarías, cuando dice, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Soberano Señor, es interesante, no es la palabra común que se usa en griego para Señor, esa palabra es Kyrios. Pero aquí es una palabra que raramente se usa para referirse al Señor. Es la palabra despotes. ¿De donde viene qué palabra se deriva? Déspota. Entonces, en griego, este término denota propiedad absoluta y poder ilimitado. Dios es quien es el dueño, el maestro de todo, en inglés el master. Entonces encontramos no solamente que Jesús es el fin de la búsqueda, Jesús es salvación. Jesús es salvación. Es lo que significa el nombre Yeshua. La salvación es de Jehová, o Yahweh salva. Yahweh salva. Pero ¿salvación de qué? Bueno, Israel necesitaba salvación de sus enemigos. También necesitaba salvación porque los enemigos tenían poder sobre ellos por sus pecados de ellos. Necesitaban ser salvos de su desobediencia y las tristes consecuencias de su idolatría y sus rebeliones. Pero realmente la Biblia enseña que todo ser humano necesitamos ser salvos. ¿Salvos de qué? De nuestros propios pecados. Esta palabra salvación la tenemos como una palabra muy religiosa, pero simplemente significa un rescate,
una liberación. Somos rescatados de pecado, somos rescatados del infierno, somos rescatados de la muerte, somos liberados, rescatados, salvados, redimidos y puestos a salvo. Y Simeón hace referencia a numerosas escrituras que profetizan esta salvación en plena vista de todos los pueblos. Isaías 52:8. Vean conmigo. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Ruinas de Jerusalén prorrumpan juntas en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Amén. Isaías 49:6. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Así que la salvación no es una cosa, la salvación es un hombre, y su nombre es Jesucristo. Amén, amén. Primera de Juan 5. El testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que Jesús es la salvación, y por último, Jesús es la luz. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. ¿Cómo nos sentimos cuando nos encontramos en un sitio donde no hay nada de luz? Nos sentimos perdidos, no podemos movernos porque nos podemos caer, nos tropezamos con otras cosas, pegamos las paredes, no ves los obstáculos, no ves las trampas. Vivir sin luz es vivir sin vida, es vivir sin conocimiento, es vivir ciego. Y lo impresionante aquí es que Simeón dice en verso 32, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esto que ha sucedido, dice Simeón, no es solamente para Israel. Las promesas fueron para Israel, pero esto es más grande. Es como las promesas de los profetas que abarcan a todas las naciones y todo el mundo. La misión de Jesús, salvación y luz, incluye a los gentiles, las naciones, los pueblos. Así que ciertamente aquel que busca la salvación de Dios la hallará en Jesús. Amén. Y la tercera observación, aquel que espera en Jesús enfrentará mucha oposición. Dice verso 33, continúa Simeón, el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Ahora, hasta este momento, el canto de Simeón ha sido como los otros cánticos de regocijo, el Magnificat y el cántico de los ángeles y de Zacarías, cántico de Moisés, regocijo por la victoria, el cumplimiento de las profecías y la consolación de Israel. Y
Como Moisés después de la victoria de Faraón, nosotros queremos celebrar más. Sigue Simeón, sigue cantando la victoria. Pero dice Simeón, la victoria sí será del Señor, pero no de la manera que todos imaginaban. Ahora en sus profecías guiadas por el Espíritu Santo, Simeón se vuelve menos positivo, hasta un poco sombrío. Dice un comentarista, Simeón empaña la euforia mesiánica que ha impregnado la narración hasta el momento, proporciona el primer indicio ominoso de que surgirá oposición contra Jesús y que habrá juicio contra Israel. Y Darrell Bach dice, mientras los padres se maravillaban ante la nota de alabanza, se revelan las notas más sombrías de la profecía. No todo es color de rosa en Israel, pues la venida de Jesús provocará el ascenso y la caída de muchos en la nación. Simeón predice consecuencias negativas para Israel y para el mundo entero y para particularmente María. Consecuencias de divisiones, muchos caerán. Consecuencias de oposición contra el reino del Mesías y consecuencias de intenciones secretas manifestadas. Vamos a ver estas consecuencias del ministerio del Mesías. Primeramente es la consecuencia del ascenso y la caída. Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Algunos, por el ministerio de este bebé, que es el creador del universo, algunos van a ser elevados, van a ser levantados hasta los cielos. ¿Por qué? Hallarán en Cristo su fuerza, su esperanza, su fortaleza. Hallarán que Cristo es precisamente su única esperanza para salvación. Y fuera de Él no hay otra esperanza. Irán a Cristo humildes, suplicantes, arrepentidos. Es interesante que el camino para ser enaltecido empieza cuando uno se humilla. Me ha tocado algunas veces en mi trabajo. ¿Cuántos usan la aplicación Waze? Yo uso esa aplicación, me dice cómo está el tráfico y salgo de la subdivisión y debo de doblar a mano derecha porque el trabajo queda para ese lado. Pero a veces Waze me lleva por el lado opuesto y digo, ¿qué es esto? Voy para allá, pero primero voy para acá. Pero según Waze sabe que el tráfico es mejor por este lado y hace unas vueltas. No es algo lógico pensar que el camino para ser enaltecido es primeramente llegar a Jesús totalmente arrepentido, humillado y suplicante de la salvación que solo Él puede dar. Amén. Pero otros serán humillados y caerán. Qué feo concepto de caerse, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos cuando nos caemos? De repente las piernas y los pies no funcionan y estamos mareados. Y peor todavía es caer en un pozo profundo. Estos son aquellos que encuentran en Cristo una causa de tropiezo. Se oponen a Él, no creen en Él. La muerte en la cruz es un escándalo. La resurrección es un mito. Jesús es un reformador, un rabino, un mago, un falso, pero no es el único Hijo de Dios enviado por el Padre. Y ellos caerán y caerán hasta lo más profundo del infierno. Primera de Pedro 2:4. Así dice la Escritura. Miren, yo pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado.
Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Eso es lo que dice Pedro. Y estos versos son muy repetidos en el Nuevo Testamento, incluso Jesucristo los mencionó, que viene de Salmo 118, Isaías 8, Isaías 28. Así que el levantamiento y la caída, otra consecuencia serán divisiones. En otras palabras, Cristo divide el mundo en dos. O uno está con Cristo o uno está en contra de Cristo. Nadie es neutral. O estás con Él, serás elevado, o estás en contra de Él y caerás hasta lo más profundo. Cristo divide naciones, divide amistades y hasta familias. Cristo dijo Mateo 10:34, no crean que he venido a traer paz en la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Así que es natural que yo haga esta pregunta. ¿En qué campo estás tú? ¿Has tomado tu decisión final? ¿O dices, soy neutral, lo estoy pensando? Pero no hay tres campos, solamente hay dos. A menos que llegues a Cristo arrepentido, humilde, suplicante de su perdón y salvación, tú también caerás. Y también otra consecuencia, la oposición. Dice que va a crear mucha oposición, dice Simeón. Literalmente es una señal de que hablan en contra. Simeón antilegómeno es la palabra en griego. El Mesías será rechazado en Israel y sus seguidores serán perseguidos y sufrirán. Simeón no sabe todavía, pero la oposición terminará con la más asombrosa muerte posible en una cruenta cruz. Cristo presentó muchas señales que la gente rechazó. Multiplicó los panes, calmó la tempestad, resucitó a los muertos y hasta se resucitó a sí mismo. Aún así hablaron en contra de él, tal como dijo Simeón que iban a ser. Tiempos difíciles llegaron en Israel por el ministerio de Jesús, oposiciones. Y por último dice, intenciones secretas manifestadas. El ministerio de Jesús revelará las intenciones de todo ser humano. Y esta palabra es una palabra negativa, que se refiere a las intenciones hostiles, de duda, intenciones negativas frente a la oposición y las persecuciones que vendrán. Y luego las consecuencias para María, cuando habló directamente a María. Andrea Kostenberger comenta sobre esto. El ángel le había dicho directamente a María que su hijo, como hijo del Altísimo, se sentaría en el trono de David y reinaría sobre la casa de Jacob para siempre. Su dolor surgiría no solo porque su primogénito moriría de una muerte terriblemente dolorosa, sino también porque las promesas de Dios parecerían haber fracasado. ¿Cómo podría un hijo crucificado reinar sobre el pueblo de Dios? La espada que traspasaría el alma de María probablemente se relaciona con la multitud de esperanzas, sueños y expectativas destrozadas al ver a su hijo enfrentarse a los líderes religiosos del templo de Jerusalén y pagar el precio máximo. En fin, entonces la segunda parte del cántico de Simeón
es donde él anuncia: los pensamientos hostiles serán revelados, María quedará devastada, Jesús será resistido y muchos se levantarán y caerán en Israel. Y así termina la profecía de Simeón. Entonces, concluyendo, tuvimos 3 observaciones. Aquel que sueña con ver el reino de Dios profetizado, verá su cumplimiento. Aquel que busca la salvación de Dios, la hallará en Jesús. Aquel que espera en Jesús, enfrentará mucha oposición. ¿Recuerdan a Jessica Gabriel, que cumplió su sueño cuando llegó a concursar en Wheel of Fortune, la rueda de la fortuna? Simeón logró cumplir su sueño. Por la gracia de Dios, Dios le permitió ver el bebé y identificar a todos en el templo, los atrios del templo, que cuál era este niño y cuál era su misión. Pero ¿cuál es tu sueño? ¿Sueñas con ser parte del reino de Dios? ¿Sueñas con estar vivo cuando Jesús vuelva? ¿Sueñas con la salvación que solo Jesús provee? ¿Sueñas ser elevado y no ser de los que resisten y se caen? Así que termino con esta palabra: perseveren, sigan orando, sigan creyendo. Tus propios ojos verán la salvación de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por